en punto de la mañana, amigos televidentes y oyentes también de Pública FM. Gracias por estar acá, acompañarnos este jueves 16 de enero en Noticias 7, en la primera emisión. Importante información para todos ustedes en una mañana muy fría en la ciudad capital, con chubascos también, así que manejen con mucha precaución a esta hora. Quienes nos están escuchando ya van en sus vehículos y quienes pues también nos están viendo a esta hora de la mañana. En nuestras entrevistas el día de hoy tendremos a Andrés Castillo, candidato a la Asamblea por el movimiento ADN, así que quédense con nosotros con este tema también. Conoceremos sus propuestas electorales. Compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola María Mercedes, hola Sofía, amigos televidentes, radioescuchas, ¿cómo estamos? Con un frío terrible y no Así solamente es. en Quito, sino que según el INAMI hoy va a llover en todo el Ecuador, excepto en la Amazonía, donde sí se prevén temperaturas de hasta 34 grados, así que si aquí hay mucho frío en la sierra, coja su vehículo y está a unas 2-3 horas de algún sitio con bastante calor y eso sí, humedad extrema, pero bueno, es nuestro país con una serie de climas que cambian inclusive de día a día. En temas políticos podemos comentarles que hay una ligera calma, se podría decir. La información ha bajado porque ahorita lo que se está todo centrado es en el tema electoral, donde sí se realiza campaña en todo el país, los candidatos siguen movilizándose y sobre todo preparándose para lo que les hemos comentado que va a pasar este domingo, el debate presidencial. Por la señal de Ecuador TV, así que compañeros, amigos, muy buenos días. Un café caliente nunca está por demás, el clima es muy cambiante a lo largo de todo nuestro país, hay que estar con las debidas previsiones. Esperemos para el fin de semana haya algo de sol durante la mañana, hay que salir con mucha energía. Recuerden, los vehículos que no pueden circular por el pico y placa, los últimos dígitos son 7 y 8 hasta las 9:30 de la mañana y luego de 4 a 8 de la noche, evitar sanciones, también no exceder los límites de velocidad. Y con esto iniciamos entonces con el desarrollo informativo. Bienvenidos. Vamos de inmediato con la información, amigos. Y a menos de un mes de la primera vuelta, el Consejo Nacional Electoral avanza en la impresión de material para los comicios. Hasta el miércoles se encontraban ya impresas más del 80% de papeletas electorales y el 100% de la señalética electoral. Desde este miércoles quedan 25 días para la realización de la primera vuelta. El cronograma de planificación va ejecutándose según lo previsto. Hasta la presente fecha, la impresión del material electoral avanza de la siguiente manera. Papeletas tiene un registro del 80.8%, documentos electorales 69.5%, plantillas braille 93% y el 100% de la señalética electoral. Sí, los papeletas los paquetes electorales para el exterior, como siempre hemos manifestado, ya han salido. En estas elecciones participarán 4.455 candidatos para las dignidades de presidente y vicepresidente de la República, asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios andinos. 13.7 millones de ecuatorianos acudirán a votar el 9 de febrero en una jornada de 10 horas que iniciará a las 7 de la mañana y culminará a las 17 horas. Recuerde que el Consejo Nacional Electoral habilitó 3 mecanismos para que usted averigüe con anticipación su mesa y lugar de votación. La página web www.cne.gov.es, la aplicación del organismo para celulares y con una llamada al número 02 38 15 841. Javier Ceballos, Noticias 7. La Dirección General del Registro Civil del Ecuador implementará jornadas extraordinarias de cedulación los fines de semana en 39 agencias a escala nacional en el marco de las elecciones generales 2025. La atención está dirigida a los ecuatorianos mayores a los 16 años que no cuentan con su documento de identificación previo agendamiento. Se trata de una jornada especial para facilitar a los ciudadanos la obtención del documento para ejercer su derecho al sufragio, que es la cédula de identidad, en caso de pérdida o renovación. El operativo del registro civil incluye a 39 agencias a nivel nacional para la atención a ecuatorianos mayores de 16 años previo agendamiento. Que la obtención de los turnos es absolutamente gratuita, así que también hacer un recordatorio para que no entreguen su información ni datos personales, peor aún cancelen valor alguno por el tema de la obtención del turno. Los turnos se obtienen a través de la página del registro civil.
www.registrocivil.gov.es. Ahí podrán agendar las citas. Desde el día de ayer ya se habilitaron turnos para las jornadas de los días sábados. Las fechas para esta atención son los sábados 18 y 25 de enero y 1 de febrero de 2025 de 8 a 14 horas. También el sábado 8 de febrero de 8 a 17 horas y el domingo 9 de febrero, día de las elecciones, de 8 a 14 horas. La tarifa del servicio incluye $5 primera vez, $16 por renovación y para ello debe obtener un turno gratuito en la agencia virtual del Registro Civil. Para mayor facilidad, usted puede también solicitar en pocas horas el duplicado de su cédula. Este duplicado se solicita a través nuevamente de la agencia virtual. El usuario ingresa con su código, con su usuario y su contraseña, hace la solicitud del duplicado, cancela igualmente en línea un valor de $16 y escoge la agencia en donde quiere retirar el duplicado. En un transcurso de 2 horas se acerca a la agencia y va directamente a la ventanilla de entrega de cédulas y podrá retirar el documento. Para las personas con discapacidad igual o superior al 30%, la cédula no tiene costo. Los adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades catastróficas o con discapacidad no deben agendar y acuden directamente a la agencia más cercana para ser atendidos de manera preferencial. Rommel Garzón, Noticias 7. Delegaciones de 10 organismos internacionales y de 648 entidades nacionales van a intervenir en calidad de observadores de los comicios generales de febrero y de abril. La misión de observación electoral de la Unión Europea garantizó al país un trabajo con independencia, imparcialidad, neutralidad y, dicen, sin ningún tipo de injerencia. Es una misión de observación que la integran más de un centenar de especialistas en diversos campos. Sus representantes informaron en Quito cuál es su plan de acción tanto en la primera como en segunda vuelta. Gabriel Mato, jefe de la misión, informó este miércoles que la delegación ejecutará un trabajo con independencia, imparcialidad, neutralidad y sin ningún tipo de injerencia. Que a todos escuchamos y de todos aprendemos, y esto también es importante. Siempre he dicho, y hoy reitero, que no venimos desde la misión de observación de la Unión Europea a dar lecciones a nadie. Sin embargo, a la fecha, hay un elemento que para la delegación internacional es de enorme preocupación: la seguridad. Pero no solo para los candidatos, no solo para los partidos políticos, sino para todos y cada uno de los ciudadanos que quieren libremente acudir a las urnas a votar. En ese sentido, nosotros como misión, evidentemente, adoptaremos todas las medidas que sean necesarias. La misión de observación electoral de la Unión Europea desplegará en la mayoría de provincias del país a sus expertos para conversar y escuchar expectativas del proceso electoral por parte de candidatos, ciudadanos y organizaciones políticas. El monitoreo de la fase preelectoral, electoral y postelectoral será en todos los campos. Para eso tenemos aquí a Liche Colombi, que dirige un gran equipo de monitoreo de redes sociales. Naturalmente, cualquier muestra para ser relevante necesita tiempo y que haya una masa de datos analizable que sea relevante. Para las elecciones están registrados en calidad de observadores delegaciones de 10 organismos internacionales y 643 de entidades nacionales. Javier Ceballos, Noticias 7. Operativo antidelincuencial. 4 implicados en el asesinato del fiscal César Suárez fueron sentenciados a 34 años de cárcel. El Tribunal de Justicia declaró la inocencia de un quinto procesado. Sin embargo, la Fiscalía anunció que apelará dicha decisión. A un año de un crimen que conmocionó al país, un tribunal de justicia de Guayaquil dictó sentencia por el asesinato del fiscal César Suárez, hecho sucedido exactamente el 17 de enero del 2024 en medio del estado de excepción y la declaratoria de conflicto armado interno. Ese día se difundió rápidamente que el fiscal fue atacado al estilo sicariato cuando se transportaba en un auto blanco hacia la unidad judicial Albán Borja para asistir a una audiencia. Una vez sustentadas las acusaciones por parte de Fiscalía, los magistrados dictaron 34 años, 8 meses de prisión para Cristian P., Javier T., Javier M. y Kevin L., mientras que declararon la inocencia para Ángel A. Sobre este último, la Fiscalía anunció que apelará al fallo cuando la sentencia sea notificada por escrito. El funcionario asesinado llevaba indagaciones de casos de connotación. Por ejemplo, la investigación por corrupción hospitalaria en la que están involucrados los hermanos Salcedo Bonilla. También había actuado en el caso por el asalto armado a TC Televisión en Guayaquil y se ocupaba de diligencias de narcotráfico, terrorismo y delincuencia organizada, como el caso Metástasis. Edison Saavedra, Noticias 7.
En las instalaciones de la Escuela Superior de Policía, el presidente de la República, Daniel Noboa, presidió la ceremonia de entrega de buses para la movilización de los uniformados. En su intervención, el primer mandatario expresó el apoyo del gobierno a los 57,000 uniformados en el combate al terrorismo. Son 20 unidades totalmente equipadas con capacidad para transportar a 46 pasajeros, con el objetivo de potenciar las acciones operativas de la Policía Nacional en todo el país. Los medios logísticos fueron entregados por parte del gobierno a través del Ministerio del Interior. Entendemos que la seguridad no es solo una prioridad, sino una necesidad urgente que debe abordarse con recursos, capacitación, innovación. Los buses serán utilizados como medio de transporte para el desarrollo de las diferentes actividades operativas que cumple la Policía Nacional en territorio, optimizando el tiempo de respuesta en bienestar de la comunidad. Representa una inversión en seguridad de nuestro país, una herramienta esencial para mejorar la movilidad y capacidad operativa de toda nuestra fuerza policial. En su intervención, el presidente de la República señaló el compromiso de su gobierno por recuperar la paz y seguridad en el país. Es un deber y una obligación apoyar sus misiones y fortalecer sus capacidades para hacer frente a un enemigo que se volvió poderoso tras décadas de complicidad con los políticos de turno. El primer mandatario resaltó la labor de los uniformados en el combate al crimen organizado y al terrorismo. Entre los logros destacó la reducción de las muertes violentas. Durante este periodo logramos estabilizar la economía y reducir las muertes violentas en un 15.5%. Esto ha sido posible con un liderazgo firme, pero sobre todo con el firme compromiso de edificar un mejor futuro para las familias ecuatorianas. En el evento participaron ministros, autoridades de Estado, parte de la cúpula policial e invitados especiales. Iván Casamen, Noticias 7. Cambiemos de tema, pero atención a todos los ciudadanos porque ya está habilitado el formulario de anexo de gastos personales para que los contribuyentes puedan realizar sus declaraciones juramentadas. El Servicio de Rentas Internas publicó el documento en su página web y es de cumplimiento obligatorio para las personas que tuvieron ingresos superiores, atención, a los $11.902 en 2024. Entonces, ¿cómo se hace este proceso del anexo de gastos personales en el SRI? Lo vamos a conocer. El formulario de anexo de gastos personales se debe presentar hasta febrero de este año, de acuerdo con el último dígito de la cédula de ciudadanía. Los gastos personales para considerar en el anexo pueden ser por concepto de educación, alimentación, vestimenta y salud, incluyendo los gastos inherentes a mascotas, así como vivienda, turismo, arte y cultura. Deben corresponder a verificar todas las facturas electrónicas que van a estar previamente cargadas, en donde los contribuyentes van a poder seleccionar y especificar el tipo de gasto. Recordemos alimentación, vestimenta, vivienda, salud, educación, arte y cultura, e incluido los temas de turismo. Una vez que los contribuyentes hayan seleccionado todos los gastos que estén en estos rubros, procederán con el envío. Para el periodo fiscal 2024, el monto máximo de la rebaja varía en función del número de cargas familiares. Además, el valor se fijó con base en el precio de la canasta básica familiar, que fue de $789.57 en enero de ese año. Por ejemplo, 0 cargas, voy a poder tener de canastas básicas, el tope son 7 canastas básicas. ¿Cuánto me da eso en dólares? Aproximadamente hablaríamos de 5.526, es el tope de gastos que voy a poder tener, y así sucesivamente. Si tengo una carga, pues voy a poder tener 9 canastas básicas, es decir, 7.106 aproximadamente, y así sucesivamente hasta llegar a, la tabla nos dice, de 5 a más cargas. Se consideran cargas familiares a los padres, cónyuge o pareja en unión de hecho e hijos hasta los 21 años o con discapacidad de cualquier edad que dependan totalmente del contribuyente y que no tengan ingresos grabados superiores a un salario básico unificado, que en 2024 fue de $460. La presentación del anexo de gastos personales se debe realizar en el portal transaccional SRI en línea. Además, según el SRI, el formulario lo deben presentar los trabajadores en relación de dependencia, así como los independientes. Rommel Garzón, Noticias 7. Los trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionistas de todo el país podrán cambiar la modalidad del pago de sus décimos sueldos hasta el pasado 15 de enero. El trámite
no era obligatorio y aquellas personas que deseaban realizar algún cambio en la forma en que reciben estos pagos debían presentar una solicitud escrita a sus empleadores. El trabajador podía elegir acumular entonces el 13º y 14º sueldo o mensualizar estas remuneraciones. Sin embargo, todo cambio solo se podía solicitar hasta el 15 de enero y de no haberlo realizado, esta fecha deberá esperar hasta el siguiente año. Es momento de una pausa comercial, pero regresamos con más información, los deportes del enlace público. Gracias por su sintonía, amigos. Ya venimos. Amigos televidentes, bienvenidos a un pequeño avance de lo que será el segmento de deportes. Y pues ayer se confirmó el bombazo, el mejor fichaje para la temporada 2025 de la Liga Pro. Ángel Mena, el jugador mundialista que llega desde el fútbol mexicano, desde el Pachuca, precisamente disputando el Mundial de Clubes, se unirá a las filas de Orense para formar parte precisamente del equipo de Machala en la Liga Pro 2025. Sin duda, el mejor refuerzo para esta temporada y en el equipo menos esperado. Nadie se esperaba que Ángel Mena caiga en el Orense, pero ahí jugará esta temporada junto a Jefferson Valverde también, que fue otra de las novedades que presentó ayer el equipo de Machala. En el fútbol internacional, goles en la Premier League, la jornada 21 se sigue disputando y en la Copa del Rey, Barcelona de España sigue haciendo de las suyas, ahora ganó 5-1 al Deportivo Betis. Todos los goles los estaremos revisando más adelante y para cerrar también novedades en el deporte tuerca con Sebastián Guayasamín, que completó ya la etapa número 10 del Rally Dakar y está ubicado en una muy buena posición en la tabla general. Todas estas novedades más adelante. Nosotros continuamos con la entrevista acá en Noticias 7. Son exactamente las 7 de la mañana con 19 minutos. Abrimos nuestro espacio de entrevistas y recibimos a Andrés Castillo, candidato a la Asamblea Nacional por el Pichincha, por ADN en la circunscripción 1, es decir, por el Distrito Norte. Gracias, candidato, por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por estar acá con el frío de la capital. Bienvenido. ¿Cómo está la temperatura? Hablando de esto, la temperatura de la campaña, de las visitas en territorio, ¿cómo se ha sentido? Buenos días. María Mercedes, buenos días, un gusto. Lautaro, gracias por la invitación y un saludo para quienes nos ven a través de Ecuador TV. Bueno, la campaña es una carrera de 100 metros planos, ¿no? Un mes de campaña es extremadamente vertiginoso, pero se hace más liviano con el respaldo de la gente. Se hace más liviano cuando la gente te invita a eventos, cuando la gente hace que las cosas pasen. Es decir, nosotros como candidatos del movimiento ADN, como candidatos del presidente Noboa, nos sentimos respaldados por la gente. Y nosotros también estamos haciendo los deberes. Es decir, estamos llegando, estamos compartiendo, estamos dando propuesta, porque esta no es una campaña solamente de golpes de efecto, sino también de cosas que estamos planteando hacer desde la Asamblea Nacional. Y eso es lo que marca la diferencia en esta campaña. Antes de entrar en las propuestas que queremos escucharlas, se habló mucho también de las expectativas de esta campaña, que podría ser conflictiva en cuanto a ciertos ataques políticos, e intimidaciones, etcétera. ¿Ustedes cómo lo han vivido para que la gente pueda conocer en sus casas? Si al contrario, más bien es bastante pacífica y hay ese intercambio de ideas entre diferentes candidatos. Más bien, yo espero que no vaya creciendo. Como existen solamente dos tendencias, pienso yo, dentro de la papeleta que pueden tener opción de estar en la segunda vuelta, lo que pase con los otros, con estos grupos pequeños, ¿no?, de izquierda, la gente del señor Isa, etcétera, es absolutamente secundario, ¿no? Pero lo que sí me preocupa, por ejemplo, es lo que pasó en esta semana. Un día se asesina a un alcalde, 2 días después se secuestra a la candidata de ADN, Yadira Bayas, por Santo Domingo. Yo espero sinceramente que los grupos terroristas, la mafia, aquellos que no les interesa que en efecto se cambie la estructura en el Ecuador,
sigan atacando. Yo espero que no lo sigan haciendo, porque no podemos bañar de sangre una nueva campaña electoral como fue la anterior. Y ese es mi llamado y mi invitación. ¿Siente intimidación? ¿Ha sentido miedo en los recorridos, en la campaña, entonces, con estos antecedentes? Cuando las cosas se hacen de buena fe, María Mercedes, uno lo que menos siente es miedo, porque más bien siente el arropamiento de la gente. La gente está con nosotros, nos está acompañando. Obviamente, cuando se hacen propuestas firmes, fuertes, que pueden golpear ciertos sectores, uno como que trata de cuidarse. La familia dice, no digas esto, no hagas esto otro, pero en realidad el país necesita de gente valiente que salga al frente, que enfrente a lo que está pasando, la delincuencia, el terrorismo, las bandas, los vacunadores, los asesinos, etcétera. Entonces, eso es una labor difícil, pero alguien tiene que hacerla, ¿no? Hablemos de eso entonces, de los grupos de delincuencia organizadas. Usted ha propuesto que se acabó el garantismo, palabras suyas. Sería interesante que se lo explique, porque más o menos, para que la gente ya me entienda el contexto, usted dice que hay que tener penas fuertes, más duras, contra aquellas personas que han cometido delitos y que incluso tienen antecedentes. ¿Lo entendemos así? Y no solamente penas más fuertes, Lautaro, sino también tenemos que llevar adelante toda una reingeniería en materia penal, porque se han llenado de parches las últimas reformas del Código Orgánico Integral Penal. Necesitamos, por ejemplo, trabajar en el sistema penitenciario. La Constitución de la República dice que el sistema penitenciario es un sistema rehabilitador, es decir, que lo que busca es que la gente cuando entra a la cárcel salga mejor, pero eso no sucede en la práctica, porque en la cárcel lo que está pasando ahora es que les mezclan a todos con todos. Entra un delincuente de oportunidad que arrancha aretes, que roba plumas, que le saca la billetera en el metro, o en la metrovía, o en el trole, o donde sea, y sale perfeccionado en el delito, porque está mezclado con los delincuentes contumaces, ¿no es cierto? Con los jefes de las bandas, con los terroristas. Entonces, claro, ahí el sistema rehabilitador no existe. Por lo tanto, una de las propuestas que nosotros hacemos es que debemos hacer una división entre el sistema rehabilitador y el sistema sancionador, en donde los delincuentes de las bandas, de la delincuencia organizada, permanezcan en la cárcel hasta el final. ¿Y cómo se hace esa reforma? Entonces, ¿mediante qué camino dentro de la Asamblea se lo podría hacer? Bueno, la Asamblea es sin duda la institución que se encarga de todo lo que es la creación de normas. Por lo tanto, nosotros estamos planteando desde la Asamblea Nacional hacer toda una, no reforma, un cambio total, un cambio radical en el sistema penal ecuatoriano, para que los jueces, por ejemplo, no tengan el argumento de decir, es que a mí la ley me obliga a dejar libre a un delincuente si no le juzgo. Es que a mí la ley me obliga a ponerle solamente un grisete o decirle que se presente cada 8 días porque la prisión preventiva es de última ratio. Es que la ley me obliga a mí que el delincuente no puede ser exhibido en los medios de comunicación. Ese tipo de cosas son cambios radicales que debemos tomar, aun cuando los grupos de derechos humanos típicos se opongan, ¿no? Sí, pero también protección para los jueces, para que puedan realizar su trabajo apropiadamente dentro de este marco. Cuando los jueces van a procesar a las bandas, María Mercedes, es lamentable que en el Ecuador al delincuente se le tapa la cara y al juez se le exhibe. ¿No es cierto? Se le pone frente a la banda, frente a los terroristas. Y claro, lo que sucede es que hay intimidaciones, lo que sucede es que hay miedo, lo que sucede es que puede haber inclusive actos de corrupción. Mire usted, hace poco yo conocí de un caso de un juez que iba a resolver un caso con respecto a la situación jurídica de los miembros de una banda. Y 2 días antes de la audiencia les llegó a su casa un ramo de flores con fotos de sus hijos, con fotos de su familia, y le dijeron, resolverás bonito nomás. Pues. Hasta pagos directamente a las cuentas de los bancos, también sin poder saber, y con ese dinero ¿qué se hace? Claro, entonces ya ponen inclusive en tela de duda la imparcialidad del juez, porque le depositan ese dinero. Y el juez dice, bueno, ¿y esto de dónde? Y en la situación en la que estamos viviendo ahora, donde la presunción de inocencia es lo que menos se garantiza, entonces dicen, no, pues ese man ya cogió, ya le dieron, entonces ya va a resolver como tiene que resolver. Entonces, ese tipo de cosas se tienen que eliminar a partir de medidas, por ejemplo, como la de los jueces sin rostro. Es decir, ¿por qué debemos garantizarle al delincuente su integridad? Pobrecito él, no hay que exhibirle. Pero el juez sí a vista y paciencia de todos, perseguido por las bandas, sin protección. Entonces nosotros vamos a trabajar por ese tipo de cosas. Y para implementar estas propuestas, quizás se buscará entonces consenso con otras bancadas, buscando una mayoría que permita hacer las reformas con las que está llegando la bancada de ADN. Y por eso quiero invitar a la gente a que votemos bien, a que votemos todo por la lista 7, a que votemos por aquella lista del presidente Noboa para poderle respaldar en la Asamblea. Nosotros no queremos que el presidente tenga que estar preocupado de los vaivenes de la política. En la política se discutirá solamente en la Asamblea
y para eso es importante tener un grupo fuerte y consolidado. Nosotros conversaremos con los sectores democráticos, por supuesto que sí. Yo tengo varios compañeros talentosos dentro de las listas, como Diana Jacome, como Valentina Centeno, como el mismo Adrián Castro, gente que son de consensos, de conversación. Ellos podrán conversar, porque yo particularmente con la izquierda y con los grupos correístas y no vándalos, se lleva muy bien, ¿no? No, y no me los voy a llevar bien. Es decir, yo eso no oculto, es público y notorio. A mí esa gente me parece que le ha hecho mucho daño al país y sin duda alguna estarán ahí en la Asamblea porque sus votos tienen, pero yo espero sinceramente que en este próximo proceso electoral la gente reflexione y vote por una opción distinta y de una buena vez sepultemos a esta gente. Esto es lo que le iba a preguntar, si está dispuesto a trabajar con todos los legisladores, pero también ustedes están listos para tener una bancada amplia de mayoría que les permita tener también tal vez mayores, digamos, oportunidades de poder conseguir estas leyes en aprobación. Seguramente así será, porque la gente, como les decía al inicio de la entrevista, está con nosotros, está impulsando nuestras candidaturas, está compartiendo nuestros posts, pide propaganda para sus casas y sobre todo tiene confianza. El presidente Noboa ha sido un tipo que ha resuelto problemas y al resolverles los problemas a la gente reacciona bien. Los políticos, María Mercedes, tenemos que trabajar por lo que a la gente le quite el sueño a medianoche, y una de las cosas que más le quite el sueño a la gente es cuando su hijo sale de fiesta y no llega a la hora que es. Ya no porque no llegue y desobedezca, sino porque de pronto amanece con un tiro en la cabeza en una zanja en la ciudad de Quito. Entonces, sobre eso nosotros vamos a trabajar. El ataque de la delincuencia organizada se dio en contra del Estado y la respuesta tiene que ser estatal. Y lo estatal es del Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la Fiscalía, la Policía, el Ejército, y todos tenemos que trabajar consensuada y coordinadamente para enfrentar a estos bandidos, ¿no? ¿Cómo planean cambiar la percepción que tiene la ciudadanía respecto a una asamblea que en este periodo tenía aproximadamente del 10% para abajo, las anteriores tenían el 5%, hubo una que llegó al 2% de aceptación de parte de la población? ¿Cómo cambiarlo ustedes que tienen una nueva oportunidad? Son 4 años de un nuevo legislativo. ¿Cuál sería entonces la postura que van a tener ustedes y otras bancadas? ¿Cómo unirse para que la gente pueda confiar en un legislativo que últimamente con este antecedente no genera confianza, valga la redundancia? Siempre haciendo acuerdos sobre la mesa, siempre haciendo acuerdos en favor de la gente. Con nosotros no cuenten para el típico acuerdo que busca la revolución de votos por amnistías, votos por revisión de los procesos de los delincuentes que tienen como líderes. Nosotros no vamos a pactar en torno a eso. Si es que llegamos a acuerdos para beneficio de la gente, en buena hora bienvenido sea. Así fue la relación en la asamblea anterior. Mientras se trabajaba en proyectos económicos urgentes que mejoraban la condición de vida de la gente, la popularidad de la asamblea estaba muy alta. Pero cuando ya sucedió lo de la Embajada de México, el correísmo se emperró y comenzó a oponerse a todo, y ahí la popularidad se fue para abajo. Quiero aprovechar para preguntarle algo, ya no como candidato, sino como analista político y experto en la materia. Un indulto a Jorge Glass, al expresidente Correa, que lo han hecho, es una propuesta de otros partidos políticos. Claro. ¿Es factible? ¿Eso se puede hacer mediante la Asamblea o solamente mediante la Presidencia de la República? Bueno, para Correa primero que venga preso, ¿no? Porque lo que dice la norma es que tiene que estar cumpliendo la condena y el señor está prófugo. Él es un prófugo de la justicia, un delincuente prófugo. Glass, ya nos están dorando la píldora, ¿no? Ya no hablan solo de amnistía, sino hablan de salvoconducto para que se vaya a México a reunir con los que están allá también. ¿Pero eso se puede hacer mediante la Asamblea o...? Lo podría hacer el salvoconducto, lo del presidente de la República. Presidente de la República. Sí, bueno, acuerdos sí, entonces, pero sobre la mesa de ser necesario. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, candidato, por acompañarnos. Gracias por invitarme. Buen día a todos. Andrés Castillo, candidato a la Asamblea Nacional por la circunscripción 1, el norte de Quito, del movimiento ADN. Gracias, doctor. Y con esto, María Mercedes, vamos a una pausa y volvemos con más información. Amigos, ha llegado el segmento de la comunidad y es momento de inmediato ir hacia exteriores con Iván Casamen, que tiene importante información. Así que Iván, muy buenos días, te escuchamos. ¿Cómo está todo por allá? Aparte hace frío, así que abrigarse un poquito es muy importante. Antes de irnos con Iván, vamos a ir con una nota importante. Presten mucha atención porque la Policía Nacional informó que miles de automotores y bienes considerados como obsoletos serán chatarrizados. Los bienes se encuentran en los centros de acopio y evidencias de la Policía Judicial, estas en varias provincias del país.
Durante años, los 16.356 automotores, 154.641 bienes y 9 chasis permanecieron en los patios de retención de la Policía Judicial en varias provincias del país. Los propietarios nunca reclamaron su devolución. Estos vehículos han sido recuperados, aprehendidos e incautados en diferentes operativos policiales. Los bienes considerados obsoletos son 2.765 vehículos, 13.591 motocicletas que ingresaron hasta el 31 de diciembre de 2022 por adulteración en sus series alfanuméricas de motor y chasis. Que luego de pasar una fase investigativa y una fase judicial, sí están aptos para un proceso de chatarización y destrucción. El proceso de chatarrización y destrucción tiene como finalidad evitar el hacinamiento y colapso de los centros de acopio y evidencias de la Policía Nacional. Nosotros tenemos 15 días para recibir algún tipo de llamado o de tal vez justificación por parte de la persona ante la autoridad competente. Nosotros le sacamos del proceso de chatarización. Los automotores se encuentran en los patios de retención vehicular en las provincias de Esmeralda, Sucumbíos, Oscar, Chimbabura, Pichincha, Orellana, Napo, Tungurahua, Cotopaxi, Pastaza, Santo Domingo de los Áchilas, Guayas, Los Ríos, Galápagos, Azuay, Cañar, Loja y El Oro. Se va a subir, vuelvo y repito, el link de 16.000 vehículos, tanto en las páginas web institucionales como redes sociales oficiales. Iván Casamen, Noticias 7. Y a propósito de este tema, Iván Casamen se trasladó hasta el patio de retención de Marianas para ampliar esta información. Así que Iván, bienvenido al estudio de Noticias 7. Cuéntanos, por favor, qué tenemos para el día de hoy. Qué frío hace, ¿no? Hola, ¿qué tal, Sofía, amigos televidentes? Buenos días, 7 de la mañana con 35 minutos. Ahora sí, mi reloj fue igualado con el de la catedral y estamos con el tiempo exacto. Hace un frío tremendo en la capital de los ecuatorianos. Nosotros salimos desde el sur con una leve llovizna, llegamos al norte hasta las instalaciones del canal, igual seguía cayendo un chubasco, y acá en el norte de la capital, en el sector de Marianas, esto es parroquia de Calderón, el frío es bastante intenso, el astro rey no piensa aparecer, incluso hay una neblina espesa que cae por esta zona. Pero ya entremos en detalles con esto de la chatarrización que ha empezado el proceso. La Policía Nacional el día de ayer, como lo acabamos de ver en una nota, entregaron ya detalles de este proceso que se realiza a nivel nacional, de los vehículos retenidos, mucho en operativos policiales, otros por inconsistencias en el sistema alfanumérico. Hablamos de cerca de 16.000 automotores entre motocicletas y vehículos y otros bienes que están en los patios de la Policía Judicial a nivel nacional. Para conocer más detalles de este trabajo que va a realizar la Policía Nacional, estamos con el teniente coronel Valencia, jefe de esta unidad de evidencias e indicios, para que nos entregue algunos detalles para que la gente sepa cómo actuar, porque lo que señalaban el día que se mueva el día de ayer, algunas personas que de pronto tienen todavía un proceso judicial pendiente pueden realizar los trámites y detener que estos vehículos que serían de propiedad de ellos se lleven a chatarización. Coronel Esteban Valencia, bienvenido. Coméntenos cómo está este proceso. Muy buenos días. Sí, efectivamente, la Policía Nacional del Ecuador, a través de la Unidad Nacional de Acopio de Indicios y Evidencias de la Dirección General de Investigación, inicia ya este proceso, una con la publicación del listado de más de 16.000 automotores, entre vehículos, lógicamente motocicletas. Estos tienen unas inconsistencias alfanuméricas y son producto de los operativos realizados por los 3 subsistemas: investigativo, el preventivo y de inteligencia. Es importante conocer y más que nada compartir el listado a la ciudadanía en general. El día de hoy sale ya en un medio de publicación escrito a nivel nacional este listado también, para que los propietarios puedan reconocer sus vehículos, sus automotores
solicitudes y puedan hacer el trámite correspondiente con la Fiscalía General del Estado, presentando lógicamente algún documento que justifique su pertenencia, su propiedad. Esto es matrícula, un contrato de compra y venta para poder abstenerse lógicamente de el tema de la chatarización y el proceso de destrucción de bienes que se lo va a realizar. Ahora, coronel, estos vehículos han permanecido en estos patios, no solo acá en el del Quito, sino a nivel nacional. ¿Por cuánto tiempo? ¿Varios años? ¿Por cuánto tiempo han estado aquí? Sí. Efectivamente nosotros tenemos más de 5 años, 6 años ya los vehículos que no han sido reconocidos y que no han sido impulsados por sus propietarios. Obviamente estos vehículos nosotros con 2 años atrás, quiere decir que los vehículos que han ingresado hasta con fecha 31 de diciembre del 2022 están aptos para un proceso de chatarización y destrucción. ¿Por qué el proceso de chatarización y de destrucción? Para que ya no vuelvan a ingresar en el mercado negro, en las cachinerías, o sean producto también de otro tipo de delitos de acción pública. Ahora, de lo que podemos observar, hay todo tipo de automotores, coronel, hay camionetas, autos tipo Jeep, 4x4, todos estos automotores que han presentado inconsistencias y otros de pronto que fueron detenidos en operativos policiales. Sí, efectivamente, todos estos vehículos son parte de delitos de acción pública, quiere decir hurtos, robos, lógicamente delitos en contra de la propiedad, delitos en contra de la vida, y efectivamente están siendo parte de algunos procesos en Fiscalía General del Estado. Es por ello que efectivamente se alcanza una acción constitucional, que es una medida cautelar para poder oxigenar, para poder descolapsar estos patios de retención vehicular a nivel nacional. En diferentes provincias, entre ellas Esmeraldas, Imbabura, Carchi, sí, Quito también, acá están considerados más de 1000 vehículos con 600 motocicletas aproximadamente que van a entrar en el proceso de chatarización y destrucción. Ahora, coronel, este tema, ¿cuánto tiempo tienen previsto culminar con este proceso que luego de la publicación en un medio escrito nacional y en las redes o tenemos 15. La señal ya vemos que puede fallar producto justamente del mal clima, bastante neblina, llovizna en el norte de la capital y en general en toda la ciudad. Pero vamos con más información y luego retomamos con Iván Casamen. Ahora les contamos que el Ministerio de Educación entregó varias nuevas infraestructuras en las instituciones educativas del distrito Calderón, también en el norte de Quito, con lo que se beneficia aproximadamente a 4.000 estudiantes. El Ministerio de Educación invirtió cerca de $209.000 para mejorar la Unidad Educativa Fiscal Luxemburgo y la Escuela de Educación Básica José Miguel Guarderas, ubicadas en Calderón, en el norte de Quito. Son obras de infraestructura como aulas, baterías sanitarias, juegos infantiles y mobiliario escolar, beneficiando a más de 4.000 estudiantes. La ministra de Educación, Alegría Crespo, visitó los planteles para constatar los trabajos realizados. Durante el recorrido destacó el impacto de las mejoras en los entornos educativos, aportando el desarrollo académico y social de los estudiantes y sus entornos. A propósito de la visita, se efectuó un conversatorio denominado Ecuatoriano que Respeta, una iniciativa que promueve valores como el respeto, la empatía y la convivencia armónica. Participaron estudiantes de varias edades, quienes compartieron sus reflexiones y experiencias, como aporte a la inserción curricular de las áreas de cívica, ética e integridad, educación socioemocional, seguridad vial y movilidad sostenible, desarrollo sostenible y educación financiera. Mientras en Ambato se inauguró la Unidad Educativa Básica Alfonsina Storni como parte del proyecto de reestructuración integral de infraestructuras con una inversión aproximadamente de $180.000. Sofía Vintimilla, Noticias 7. En la provincia de Loja se empezará a construir un proyecto para generar 110 megavatios de electricidad, pero a través del viento, llamada también generación eólica. La particularidad es que es un proyecto con una inversión 100% privada, la cual fue concesionada a 25 años. El proyecto eólico de Villonaco 3 va a ser una realidad luego de que este miércoles se firmara una adenda entre el Ministerio de Energía y la compañía concesionada para su operación. Desde mañana inicia la construcción de Villonaco, desde mañana empezamos esto y ojalá
en 24 meses, que es el tiempo, tengamos ya produciendo 110 megas que mucho falta le hacen al Ecuador. La ejecución del proyecto energético estuvo a la deriva por al menos 4 años. Sin embargo, en los últimos meses se resolvieron algunos inconvenientes administrativos que no permitían comenzar la obra. Resultado de ello es la implementación del sistema de prelación de pagos. Este mecanismo, diseñado como una alternativa al fideicomiso originalmente planteado, brinda las garantías necesarias para mitigar riesgos financieros y asegurar la sostenibilidad fiscal del proyecto. Las autoridades señalaron que Billonaco 3 es importante porque abre la puerta a la generación privada en el Ecuador, dado que su construcción, operación y mantenimiento está a cargo de la compañía Cobra Zero Billonaco Energy, que eligió a 15 hectáreas en la provincia de Loja, ubicadas a 2.700 metros sobre el nivel del mar, para capturar el viento y generar electricidad. Este proyecto eólico es parte de la transición energética en el país, dijo la ministra Inés Manzano, para pasar de las hidroeléctricas a otro tipo de generación que además ayudará a reducir el CO2 y los gases invernadero, así como creará 900 nuevas plazas de empleo. Y fomentará el desarrollo de las parroquias Chuquiribamba, Chantaco y Catamayo. No nos olvidemos que van a estar en el cantón Loja y Catamayo. Billonaco 3 es considerado el parque de generación eólico más grande del Ecuador y construido en su totalidad con inversión privada. La concesión a la empresa será de 25 años. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y el presidente de la República, Daniel Noboa, visitó la central hidroeléctrica Pautemolino, la cual está a 8 metros para llegar a la cota máxima. Además, las autoridades informaron que Pasar está también a pocos metros de llegar a su cota máxima y el complejo Toachi Pilatón iniciará próximamente sus operaciones. La casa de máquinas y el primer embalse de la central hidroeléctrica Pautemolino, una de las 3 centrales que conforman el complejo hidroeléctrico Paute Integral junto con Masar y Sopladora, fue visitada por el presidente de la República, Daniel Noboa. Durante el recorrido se constató el aporte de este complejo al sistema hidroeléctrico nacional. Para poder ver cómo podíamos mejorar y hacer más eficiente, no solamente en la parte de molino, sino también en Sopladora. De poder salir en y no haya estiaje para el próximo abril. Las autoridades gubernamentales aprovecharon la oportunidad para inspeccionar el estado actual de las cotas. Masar tiene una cota actual de 2.145.25 metros sobre el nivel del mar. La cota máxima es de 2.153 metros sobre el nivel del mar. Pautemolino tiene una cota actual de 1.987.19 metros sobre el nivel del mar. La cota máxima es de 1.991 metros sobre el nivel del mar. Paute Sopladora tienen un caudal de 30 metros cúbicos sobre segundo y la potencia total es de 916.06 megavatios hora generados por Masar, Molino y Sopladora. Ahora nos falta solamente 4 metros en el embalse para llegar a la cota máxima y en el caso de Masar nos faltan 8 metros para llegar a la cota máxima. Estamos esperando mejores caudales al final de esta semana. Además enfatizaron sobre la recuperación de las unidades de generación termoeléctrica, sumado a la operación del complejo Toachi Pilatón y otras acciones efectuadas durante el gobierno de Daniel Noboa. Los apagones, los cortes ya no existen y estamos trabajando para garantizar eso de aquí no solo en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo. Esta es una solución definitiva ya a esta problemática del país. Datos oficiales establecen que el complejo hidroeléctrico Paute Integral, junto con Masar y Sopladora, aportan en conjunto una capacidad instalada de 1.757 megavatios, siendo el pilar fundamental del sistema eléctrico nacional. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y ahora les contamos que Diego Borja, que es candidato a la vicepresidencia por la Revolución Ciudadana, está señalado por supuestamente encontrarse relacionado en contratos con el Estado a través del presunto manejo de un fideicomiso entre la empresa Town Hall Tools y Petroecuador. La empresa denuncia que 2.5 millones de dólares de ese fideicomiso no se han reportado, lo que representaría un perjuicio. Escuchemos.
El hecho fue denunciado días atrás por el presidente Daniel Noboa en sus redes sociales. Petroecuador ha pagado más de $5 millones a un fideicomiso administrado por Diego Borja. Lleva años viviendo del Estado y ahora pretende seguir haciéndolo desde Carondelet, de la mano de Luisa González. Para entenderlo mejor, recapitulemos un poco. En 2022, Downhole Tolls, empresa dedicada al sector petrolero, firmó un contrato con Petroecuador para la perforación y reacondicionamiento de pozos. Según un comunicado de la misma empresa, ante el daño de sus equipos, el señor Diego Borja se ofreció como intermediario para solventar el problema mediante un acuerdo de negocios privado. Dentro del acuerdo se estableció que los pagos se realizarían a través del fideicomiso Fidonegocios. Este fideicomiso es manejado por Gesticón S.A., cuyo accionista mayoritario, según la Superintendencia de Compañías, es Diego Borja Cornejo, compañero de fórmula de Luisa González. Por este contrato, en abril del 2023, Petroecuador ya pagó 5.2 millones a este fideicomiso. Downhole añade: dicho fideicomiso no ha reportado la distribución de flujos, aproximadamente $2.5 millones pendientes de justificar. Con lo expuesto, se ha perjudicado directamente a Downhole Tolls. Adicionalmente, en un documento de la Notaría Sexta del Cantón Guayaquil, publicado por el primer mandatario, señala que la compañía Gesticón será la beneficiaria del 67% de los derechos del fideicomiso y de su consecuente utilidad o pérdida en el desarrollo del proyecto. Por los hechos mencionados, en diciembre pasado, Petroecuador decidió suspender los pagos a Downhole Toll por supuestas irregularidades, entre las que mencionan presunto conflicto de intereses debido a nexos con un actual candidato vicepresidencial. Indica además que entre el 2022 y 2024, Petroecuador ha pagado más de $8.42 millones dentro de este contrato. De su parte, Borja asegura que no maneja dicho fideicomiso e indica que es proveedor de la empresa que tiene contratos con Petroecuador. Edison Saavedra, Noticias 7. A esta hora de la mañana vamos con noticias internacionales. La Oficina Anticorrupción de Corea del Sur arrestó al presidente destituido Yoon Suk-yeol por imponer la ley marcial con la que intentó destituir al Parlamento. Yoon Suk-yeol enfrenta cargos por insurrección. Yoon Suk-yeol es el primer presidente de Corea del Sur en ser detenido durante su mandato. El hecho ocurrió aproximadamente a las 4 de la madrugada hora local. Más de 1,000 agentes llegaron a la residencia presidencial y tuvieron que superar varias barreras con escaleras y cortadores de alambre hasta llegar a la puerta de la residencia del mandatario. Previamente, la escolta presidencial cercó el palacio para impedir que sea capturado. Yoon puede permanecer detenido hasta 48 horas, después de lo cual los investigadores tendrán que solicitar otra orden para acusarlo formalmente por el delito de insurrección y que permanezca retenido. Durante un video difundido en redes sociales, el involucrado se pronunció al respecto. Decidí cumplir con la solicitud de la Oficina de Investigación de Corrupción de comparecer voluntariamente a pesar de ser una investigación ilegal para evitar incidentes desafortunados y violentos. Pero ¿por qué fue detenido? Recordemos que Yoon Suk-yeol fue destituido por el Parlamento el 14 de diciembre del 2024, después de que 10 días antes declarara brevemente la ley marcial en el país y desatara una caótica jornada en Seúl. Después se retractó, sin embargo su única opción fue refugiarse en la residencia presidencial, protegido por la guardia y negándose a cooperar con las autoridades. El pasado 3 de enero, la policía ya intentó capturar a Yoon, sin embargo la operación se canceló, pues fue protegido por la guardia presidencial, que superaban en número a los policías. Edison Saavedra, Noticias 7. Israel y Hamás firmaron un acuerdo histórico de alto al fuego poniendo fin a 15 meses de un conflicto devastador que ha dejado decenas de miles de muertos en Gaza. El acuerdo también incluye la liberación de los rehenes secuestrados por el movimiento islamista palestino, una medida que marca un hito importante en las negociaciones indirectas entre las partes. Estas conversaciones, que se habían estancado durante semanas, se aceleraron en los últimos días, coincidiendo con la proximidad de la investidura de Donald Trump como presidente de los Estados
Estados Unidos el próximo 20 de enero. El acuerdo fue alcanzado tras una serie de reuniones en Doha impulsadas por Qatar, Estados Unidos y Egipto, donde los negociadores de Hamas se reunieron por separado con representantes israelíes y con el primer ministro qatarí. Este acuerdo llega en un momento crucial mientras las tensiones siguen altas y la comunidad internacional busca una solución duradera para el conflicto entre israelíes y palestinos. Y por otro lado, Rusia y Ucrania efectuaron un intercambio de 25 prisioneros de cada bando, según el Ministerio de Defensa ruso. Ese Ministerio de Defensa, el intercambio, dice, fue posible gracias a la mediación humanitaria de Emiratos Árabes Unidos. Los anteriores intercambios tuvieron lugar el pasado 30 de diciembre, cuando fueron intercambiados 150 prisioneros de cada lado, y el 18 de octubre con un canje de 95 por 95. Desde el 2022 se han efectuado más de 45 intercambios de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania, durante los cuales cada parte recuperó unos 3.000 militares. Los voraces incendios que lentamente se apoderan de Los Ángeles ya cobraron la vida de por lo menos 25 personas hasta el momento, a pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencia por contener las llamas, según informó el médico forense de acuerdo con las autoridades. Es muy probable que esta cifra aumente con el paso de los días. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de bandera roja debido a las condiciones severas de incendio, con vientos sostenidos de 80 kilómetros por hora y ráfagas que alcanzaron los 113 kilómetros por hora. Por seguridad, los funcionarios recomiendan a los residentes que permanezcan en el interior con las ventanas y también con las puertas cerradas, que utilicen un purificador de aire o hagan funcionar los acondicionadores de aire en un modo de recirculación si es posible. Si las personas deben salir, deben usar una mascarilla y gafas protectoras. En el 2024, 312 migrantes, principalmente venezolanos, atravesaron la peligrosa selva del Darién entre Colombia y Panamá, un 42% menos que en el 2023. El gobierno panameño ha reforzado la seguridad con alambradas, patrullajes y control biométrico para reducir los riesgos y delitos contra los migrantes. A pesar de esto, se han reportado al menos 55 muertes. El presidente José Raúl Mulino ha implementado medidas para frenar la migración irregular, incluyendo un programa de repatriación y mayor vigilancia, aunque las deportaciones siguen siendo aún bajas. La reducción del flujo migratorio también se ha visto influenciado por factores externos, como cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos. Con 55 de la mañana, momento de separarnos y regresamos con el enlace público, la Fuerza Informativa. Quédese con nosotros, volvemos. Gracias, amigos, por su sintonía. Avanzamos con el desarrollo informativo y damos la bienvenida a Dianita Bermeo de Pública FM para que nos cuente más de qué tendrá acerca de todos los invitados en su programa Panorama 593 aquí en la Fuerza Informativa. Así que, Dianita, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sofi? Muy buenos días. Un día bastante frío. Así amanece la ciudad capital, Quito, y sabemos que también en algunos sectores a esta hora de la mañana se reporta un denso tráfico en sectores como la avenida 6 de diciembre hacia el norte de Quito. Así que usted tome precaución. También vigile en redes sociales qué está ocurriendo con el tráfico para que pueda tomar vías alternas. Hoy en Panorama 593 vamos a conversar sobre los logros del Instituto de Economía Popular y Solidaria. Cuántas personas que son parte de este modelo de economía se han visto beneficiados por la gestión de esta institución. La vamos a conocer esta mañana aquí en Panorama 593 junto a su director general Ricardo Sánchez. Luego nos iremos al segmento Panorama Electoral y mucha atención si usted nos escucha desde la provincia de Pastaza, porque será la oportunidad para conocer la propuesta del candidato José Nango. Él busca representar a esta provincia amazónica. Así
Así que si usted tiene preguntas, invitado a participar a través del número 098-975-3778. Y finalizaremos con noticias para quienes residimos, quienes vivimos aquí en Quito, porque conversaremos con quien está al frente de la empresa de pasajeros, Javier Vázquez, sobre la entrega de los nuevos trolebuses que son 100% eléctricos. Vamos a hablar sobre la capacidad que tienen estos nuevos buses que ya han llegado al país y también cuáles son las proyecciones respecto a cómo mejorar el servicio para los pasajeros y pasajeras de la ciudad capital. Y además vamos a hablar sobre la tarifa integrada de pasajes, así que si usted también tiene dudas sobre estos temas, es el momento para comunicarse con nosotros porque estamos aquí para trasladar aquellas inquietudes ciudadanas. Vamos a estar muy pendientes, Dianita, en especial en días como hoy, que el transporte público nos beneficia tanto porque hay una gran carga vehicular y muchos pueden llegar atrasados. En la avenida 6 de diciembre funciona el transporte municipal y si sería un poquito más eficiente seguramente podría captar a más usuarios para que las calles se descongestionen un poquito. Así es, Sofía. Así que vamos a conocer también cómo se planifica mejorar el tráfico aquí en Quito, la movilidad, que es un tema que siempre representa un reto para todas las autoridades. Además, hay varias vías en que están haciendo mantenimiento, rebacheos, también pavimentación, así que hay que salir con mucho tiempo. El clima de Quito es muy cambiante. Ayer había un sol canicular y hoy hay una neblina muy espesa y un frío que hay que salir abrigado. Seguramente durante todo el día va a persistir y hay que informarse a través de los canales oficiales para saber qué va a pasar el día de mañana y también el fin de semana. Así es, Sofi. Y también recordar a quienes nos siguen por Ecuador TV, por Pública FM y a los lectores del Telégrafo que este domingo hay debate presidencial. Participarán todos los candidatos y candidatas que buscan llegar a Carondelet. Usted puede seguir esta transmisión por la señal de Ecuador TV, que a propósito es la casa de este debate. Y estamos ya casi listos, tenemos todo planificado para recibir a los candidatos y para contribuir para que ustedes tengan un voto informado. Los medios públicos es nuestra misión, así que desde muy temprano estaremos con toda la expectativa, enlazándonos en vivo con muchos programas que van a ser seguramente de su interés. Y aquí en Noticias 7, Dianita te invita a que te quedes junto a nosotros porque ya vienen los deportes con Santiago Vivanco y siempre agradecer a tu audiencia por estar pendiente de nuestro noticiero. Bueno, ahí que Santi nos cuente qué está pasando con el Orense, que sabemos que tiene una nueva contratación que ha llegado desde México. Él tendrá los detalles. Vamos a saber si es que se bajó o no se bajó esa suma cuantiosa que pedían en otros lugares para saber cómo es que llega el Orense, ¿no? Así es, vamos a conocer. Es un equipo que mucha gente le tiene bastante fe y creo que ha aumentado mucho su hinchada, especialmente, por supuesto, en la provincia del Oro. Bueno, y con Ángel Mena ahora, que es del jugador que estamos hablando, seguramente habrá más hinchada. Así que todos los detalles los tenemos aquí. Siempre es un gusto verte, Dianita. Nos reencontramos el día de mañana. Sophie. Hasta mañana. Hasta mañana. Enlace Público.